Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y por supuesto, de la pareja más adorable Serkan Ayolu y Özge Gürel. Prepárense porque hoy vamos a desvelar esos secretos que Serkan ha decidido compartir sobre su amada Özge, secretos que honestamente nosotros no conocíamos. Así que abróchense los cinturones, que esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Denle a ese botón rojo y activen la campanita. Ahora sí, empezamos. Es bien sabido que Serkan Ayolu y Özge Gürel son una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla, que nació y floreció en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, trascendió la ficción para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Han sido compañeros de trabajo, amigos, novios y ahora marido y mujer. Ver su relación evolucionar ha sido un verdadero placer para sus fans, quienes han seguido cada paso de su viaje, desde los inicios tímidos hasta la consolidación de un amor sólido y duradero. Siempre se les ve apoyándose mutuamente, celebrando los éxitos del otro y compartiendo momentos de felicidad en sus redes sociales, lo que solo aumenta la admiración que sentimos por ellos. Pero como en toda relación, y más aún cuando dos personas son figuras públicas, siempre hay aspectos de su vida privada que permanecen ocultos para el ojo público. Y aquí es donde entra Serkan. Recientemente en una entrevista, Serkan Ayolu se abrió y compartió algunos detalles íntimos sobre Özge Gürel, cosas que él conoce de ella y que, según sus propias palabras, quizás muchos no sepan. Y créanme, son detalles que pintan un cuadro aún más profundo y tierno de la mujer que enamoró a Serkan. Una de las cosas que Serkan reveló es algo sobre los hábitos o quizás las pequeñas manías de Özge. Él confesó que aunque Özge proyecta una imagen de serenidad y elegancia, tiene un lado un poco desordenado, o más bien creativo, en su espacio personal. No se trata de una falta de limpieza, ojo, sino de cómo ella organiza sus cosas. Serkan explicó que Özge tiene una forma muy particular de dejar sus pertenencias, especialmente sus libros y guiones, esparcidos por la casa. Para ella, es como una especie de mapa mental, una forma de tener todo a la vista y poder acceder a ello rápidamente. A veces Serkan bromea diciendo que encontrar algo en el territorio Özge puede ser toda una aventura, pero al final, él entiende perfectamente su sistema. Esta confesión nos muestra a una Özge más humana, más real, con esos pequeños rituales que hacen de cada persona única. Es genial saber que detrás de las cámaras y de los personajes que interpreta, existe una persona con sus propios métodos y formas de vivir el día a día. Pero no todo es sobre desorden creativo. Serkan también habló de la gran pasión de Özge por la lectura. Sabemos que es una actriz muy dedicada y que investiga a fondo sus personajes, pero Serkan reveló la magnitud de esta afición. Él contó que Özge puede pasarse horas y horas inmersa en un libro, olvidándose del tiempo y del mundo exterior. Y no solo lee ficción, también le gusta leer sobre historia, arte y temas que la inspiren para sus proyectos o simplemente para nutrir su conocimiento. Serkan incluso mencionó que a veces, cuando él llega a casa y ella está leyendo, le resulta difícil interrumpirla, ya que se la ve tan concentrada y feliz. Es esta dedicación a su arte y a su crecimiento personal lo que, sin duda, la convierte en la gran actriz que es. Ver cómo Serkan admira y valora esta faceta de Özge nos demuestra la profundidad de su conexión y el respeto mutuo que se tienen. Otro detalle que Serkan compartió, y que me pareció particularmente encantador, es la forma en que Özge reacciona ante las sorpresas o los momentos de ternura. Según Serkan, aunque Özge es fuerte y decidida, tiene un punto débil para las sorpresas románticas y los gestos de cariño inesperados. Él contó una anécdota sobre cómo en una ocasión, le preparó una pequeña sorpresa y la reacción de Özge fue de una felicidad genuina y un poco de incredulidad, como si no pudiera creer que él se hubiera tomado el tiempo para pensar en algo así. Serkan dijo que ver esa sonrisa y esa chispa en sus ojos cuando ella se siente sorprendida y amada es una de las cosas que más le reconfortan y le hacen sentir que su relación es especial. Esto nos dice mucho sobre Özge como persona, que valora los detalles, que se emociona con el afecto y que, a pesar de su fama, sigue siendo una persona que disfruta de las cosas simples y genuinas del amor. Serkan también hizo hincapié en la inteligencia y perspicacia de Özge. Dijo que ella tiene una F.
Forma muy aguda de analizar las situaciones y de entender a las personas. Que no se deja engañar fácilmente y que tiene una intuición muy desarrollada. Para él esta cualidad de Ozge es algo que admira profundamente, ya que le permite tener conversaciones muy profundas y significativas con ella. A veces él le pide su opinión sobre temas complejos, y se sorprende de la claridad y la profundidad con la que Ozge aborda las cuestiones. Serkan considera que esta inteligencia no solo se refleja en su vida profesional, sino también en su capacidad para ser una compañera de vida excepcional. Y aquí es donde uno se da cuenta de que Ozge Gurel es mucho más que una cara bonita en la televisión, es una mujer con una mente brillante y un carácter fuerte. Además, Serkan mencionó algo sobre los gustos culinarios de Ozge. Él contó que aunque a ella le gusta probar cosas nuevas y disfrutar de diferentes tipos de cocina, hay un plato casero, un plato de abuela, que la transporta directamente a su infancia y que siempre le saca una sonrisa. Serkan confesó que a veces intenta recrear ese plato para ella, y aunque no siempre le sale igual, el esfuerzo es lo que emociona a Ozge. Esta revelación nos muestra a una Ozge con raíces fuertes, que valora sus orígenes y que se conmueve con los pequeños placeres que le recuerdan su hogar. Es un lado muy tierno y familiar que sin duda comparte con Serkan. Y para rematar, Serkan habló sobre la fortaleza y la resiliencia de Ozge. Él confesó que a pesar de su aparente fragilidad en algunos roles, ella es una mujer increíblemente fuerte por dentro. Que cuando se enfrenta a dificultades, ya sean personales o profesionales, tiene una capacidad admirable para sobreponerse y seguir adelante con determinación. Serkan dijo que él admira enormemente esta fortaleza en ella, y que le inspira a ser una mejor persona y a enfrentar sus propios desafíos con mayor entereza. Es esta combinación de dulzura y fortaleza lo que, según Serkan, hace a Ozge tan especial y admirable. En resumen, lo que Serkan Ayolu nos ha revelado sobre Ozge Gurel son pinceladas de una personalidad multifacética y fascinante. Hemos descubierto a una mujer con un toque creativo en su organización, una lectora apasionada que se pierde en los mundos de los libros, alguien que se derrite ante las sorpresas románticas, una mente aguda y perspicaz, una persona que valora sus raíces culinarias y sobre todo, una mujer de una fortaleza y resiliencia admirables. Estos secretos que Serkan ha compartido con tanto cariño, no hacen más que confirmar por qué esta pareja es tan querida y admirada. Nos muestran a Ozge no solo como una talentosa actriz, sino como una persona real, con sus peculiaridades, sus pasiones y sus profundas cualidades humanas. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los secretos que Serkan Ayolu ha compartido sobre Ozge Gurel. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de descubrir estas facetas de una de sus actrices favoritas. Ha sido un placer tenerlos aquí, acompañándonos en este vídeo. Ahora me encantaría saber qué les parecieron estas confesiones. ¿Les sorprendieron? ¿Hay algún detalle que les haya tocado especialmente el corazón? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Cada día somos más en esta hermosa comunidad, y eso es gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.